Hola Marcela. Hola, ¿cómo estás, Juan? ¿Cómo andas? Le quería hacer un par de preguntas. ¿Qué le hizo elegir estudiar psicología? Bueno, en realidad sería largo, pero la voy a tratar de ser cortita. ¿Sí? En realidad, cuando creo que terminé el secundario y había que elegir, estaba rondando, pero por algún motivo, quizá por mandatos familiares o por temas culturales, no elegía psicología, así que me anoté primero en ciencia de la educación, después cambié a biología, hasta que un buen día dije, no, pero lo mío es otra cosa porque no estoy eligiendo lo que realmente deseo, y ahí me anoté en psicología. Y creo que la elección tiene que ver porque siempre tuve, desde muy chiquita, creo, una gran curiosidad por el alma humana, y por todo lo que tuviera que ver con lo anímico, con escuchar al otro, con poder ayudar, con ponerse en el lugar del que tiene alguna dolencia, ¿no? Y conocer las diferentes historias. Claro. ¿Y cómo fue tu inicio en la práctica, digamos? Empezando en consultorio, en hospital, no sé. No, en hospital. Ni bien terminé, hice una corta pasantía por el hospital italiano y trabajé un tiempo con adolescentes del espectro autista, pero después empecé una nueva experiencia en el Centro 1 de Salud Mental de Manuela Pedraza, claro. Junto a Elena Chada, allá por los años 90, empezamos juntas en el equipo de prevención y bueno, a Elena la convocan para armar un centro de día para trabajar con la problemática ligada al consumo, y bueno, yo estaba ahí recién recibida y Elena me convoca y me invita a formar parte de su proyecto. Así que ahí, bueno, la acompañé a Elena todo el armado, y después empezamos a trabajar directamente con la población que venía a la consulta, ¿no? En un centro público. Claro. ¿Y cómo fue esa experiencia de trabajar, ese primer trabajo del Centro 1? Y bueno, yo creo que fue un antes y un después, en lo profesional y en lo personal. Claro. En lo profesional porque eran, bueno, mis primeros pasos, y uno cuando arranca está como muy entusiasmado, hipermotivado, muy apasionado con lo que hacía, muy comprometida. Y aparte se armó un equipo de profesionales, de gente que venía con mucha experiencia y de muchas como yo y muchos que estaban recién empezando. Claro. Así que bueno, fue un equipo que siempre quedó en mi recuerdo y en mi corazón, porque crecimos mucho, aprendí un montón. Elena, bueno, siempre cuento, ¿no?, la misma anécdota, pero fue como bueno, ahora seguiría mi mentora profesional, ¿no? Como que siempre me empujó y me animó a decir, bueno, dale, lárgate, vos podés. Y eso para mí fue un punto de confianza fundamental. ¿Y ese fue el motivo por el que formaste parte de Centro 1 Internacional? Sí, yo creo que sí, que fue uno de los motivos. En el 2018 tuve la oportunidad de que parte del equipo ese original viajamos a Estados Unidos, y Elena también nos abrió la puerta de su espacio para conocer, para hacer una corta experiencia con unos talleres que hicimos en aquel momento, y después, bueno, en el contexto de pandemia nos vuelve a convocar, estando todas en distintas actividades y ya no formando parte de ese equipo, y bueno, y nos reencontramos en principio desde el espacio virtual que se generó, y creo que sí, bueno, el cariño, el recuerdo,
el volver a formar parte y reencontrarme con mis viejos compañeros, creo que fue uno de los motivos. Y aparte, el trabajo del psicólogo, si uno se queda en la parte privada, es muy solitario. Así que el poder armar nuevamente redes y estar en equipo, creo que era un deseo que yo venía teniendo hace mucho tiempo. Claro. Y en este mismo sentido, ¿cuál ha sido la experiencia de esto, de pasar de trabajar de persona a persona, bueno, de cara a cara, en terapia, a una nueva etapa donde, bueno, ahora se aparece como una herramienta la virtualidad, el tratar con un paciente que vive en otro país o en la misma ciudad pero a través de una pantalla? ¿Qué experiencias has juntado, digamos, de ese proceso? ¿Qué experiencias tenés? Bueno, en principio yo estoy como muy agradecida a esa herramienta, ¿no? Porque nos permitió a todos a muchos profesionales para los que trabajamos en salud mental, nos permitió seguir trabajando en un momento donde la demanda creció exponencialmente y necesitábamos dar respuesta. Entonces tener este recurso creo que fue algo que hizo posible que pudiéramos seguir conectados, que pudiéramos dar respuesta, que pudiéramos ayudar y a calmar todos los efectos y consecuencias que estuvimos viendo a lo largo de este tiempo de pandemia, ¿no? Particularmente en la época de las cuarentenas o de los aislamientos forzados de alguna manera. Y en esta comunicación con el paciente a través de la virtualidad, ¿cómo se da la vinculación con el paciente? ¿Se puede dar? ¿Cómo se desarrolla? ¿Es otro mundo? ¿Es otra manera? Sí. ¿Qué Bueno, yo creo que tuvimos que adaptarnos y aprender un nuevo lenguaje, una nueva forma de comunicarnos, porque es muy diferente que estar en lo presencial, ¿no? Claro. Donde el contacto es por ahí no, es más íntimo, más próximo, se genera otras posibilidades. Claro. Creo que seguimos aprendiendo cómo es comunicarnos desde la virtualidad, y tratar de... Yo lo que digo es que a través de la virtualidad tuve posibilidades de meterme en la casa de los pacientes. Claro. Y a veces entrar en contacto con sus familias, con lo cual eso también aportó otro tipo de datos que en el espacio presencial e individual uno desconoce. Así que bueno, tratar de tomar los aspectos positivos, que no son todos, pero sí hay muchos, y potenciar esos, ¿no? Con los que sí podemos trabajar y seguir acompañando. Claro. Y dentro de lo que es Centro Uno Internacional, ¿qué nos contarías sobre la experiencia que vienen transitando? Bueno, la experiencia es muy distinta porque nos encontramos, vos pensás que lo que yo te conté de los inicios tuvo que ver con problemáticas ligadas al consumo de sustancias psicoactivas, y ahora estábamos trabajando con una población de gente que migra hacia los Estados Unidos. En general la población es latinoamericana. Entonces nos encontramos con otro tipo de fenómenos, ¿no? Y con cuestiones que tienen que ver con problemáticas ligadas a lo cultural, al dejar sus países de origen y no tener redes y apoyo, y tener que integrarse a una cultura que en muchos aspectos los discrimina. Claro. y no les permite integrarse, ¿no? Claro. ¿Y siente que hay un valor en poder trabajar con esas personas en su lengua materna? Desde la parte terapéutica. Sí, porque muchas personas migran sin conocer el idioma, entonces es un factor que realmente es un obstáculo
a la hora de poder integrarse en un nuevo país y buscan ser escuchados y nada mejor que la lengua materna, ¿no? Para sentirse comprendido, escuchado, desde lo que tiene que ver con sus orígenes. Claro, me sacó una cita de una de las colmeneras de los integrantes, que es: hablo en inglés, pero pienso, siento, río y duelo en español. En español, o sea, parafraseando, pero sí. Más o menos eso. Que tiene que ver mucho con este sentimiento, ¿no? Que la terapia se puede dar también desde el lugar del idioma que más cerca está el corazón, de alguna manera, donde más está ligado el sentimiento. Uh-huh. Y bueno, pensando que ahora que estamos pasando a este proceso de virtualidad, digamos, de Centro Lunda Internacional, ¿qué le dirías a una persona que no se anima o que está pensando en hacer una experiencia, que pueda querer participar en Centro Lunda? ¿Qué le dirías para que participe? Bueno, yo le diría a la población con la que estamos trabajando, creo que es fundamental que se acerquen y que puedan poner en palabras, ¿no? En psicología decimos: todo lo que no se habla se actúa. Y por otro lado tiene un impacto muy grande en el cuerpo. Entonces me parece que la terapia, tanto sea para esta comunidad y las consecuencias del fenómeno migratorio como para cualquier ser humano, es importante abrir un espacio donde uno pueda volver a narrar su propia historia y narrarla desde un lugar funcional, desde un lugar más orgánico, desde un lugar que permita la transformación, que permita el crecimiento, el desarrollo personal, integrar el pensar, el sentir y el actuar, ¿no? Y que bueno, yo vengo de, digamos, una de mis primeras formaciones fue la terapia cognitiva y la terapia cognitiva digamos, parte de que lo que nos enferman no son los hechos, sino la interpretación que uno hace de los hechos. Entonces, creo que esto es importante, poder resignificar aquellos hechos para que no se vuelvan en situaciones traumáticas crónicas y que no nos permitan avanzar y que nos dejen siempre en el mismo lugar. Es importante volver a transitar aquellas emociones que quedaron cristalizadas y transformarlas y potenciarlas a favor. ¿Alguna conclusión, algún mensaje, algo que quieras agregar? No, creo que quizá, como digo siempre, bueno, tengo la suerte de haber podido estudiar y de tener el título, pero siempre digo que si no hubiera tenido la formación y el título, informalmente me sentiría psicóloga, porque creo que después de 30 años es la carrera que vuelvo a elegir, es lo que amo hacer y creo que es lo que me sale mejor. Perfecto, un gusto, muchísimas gracias. Igualmente. Muchísimas gracias. No.